La verdad que transforma con un mensaje de fe y esperanza. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Anoche vimos la introducción al estudio de este importante libro, el libro que va a traer el reavivamiento y la reforma. El estudio de este libro va a despertar a la iglesia en estos días finales. Nos dice, comenzando con el versículo 4 en adelante, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Juan, este es el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Y entonces Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Como anoche vimos, Jesucristo es el autor del libro de Revelación, de Apocalipsis, y lo envió a través de su ángel por Juan a las 7 iglesias. El propósito del libro de Apocalipsis es presentarnos a Cristo. Él es de quien se habla en este libro. Él es la figura central. Él es el héroe del libro de Apocalipsis. Y el clímax de toda esta revelación está allí mismo, al comienzo del libro. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. El libro de Apocalipsis se escribió para preparar a un pueblo que estuviera listo para darle la bienvenida en gloria. Esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Murió, resucitó, ascendió al cielo y desde el cielo envía su revelación a sus 7 iglesias. Y hoy vamos a hablar de esas 7 iglesias y vamos a ver que representan a toda criatura, a todo cristiano, pasado, presente o futuro. Están representados en esas 7 iglesias. El apóstol San Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 2, nos dice en el versículo 13, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que el propósito por el cual el Señor Jesús vino fue para preparar un pueblo,
para redimirnos de toda iniquidad, para lavarnos con su sangre, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, y para preparar a un pueblo que estuviera listo para su venida. Y ese es el pueblo que aguarda, que espera, la esperanza bienaventurada. A esa esperanza se le llama la esperanza feliz, la esperanza dichosa, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de ese gran Dios y Salvador, quien es Jesucristo. Si ustedes notan, a Jesús se le llama gran Dios y Salvador. Y en el libro de Apocalipsis, la misma frase que describe a Dios Padre también se aplica para describir a Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, que fue nuestra primera lectura, el apóstol Juan manda saludos o salutación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 4 dice: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Pero ahí está hablando de Dios Padre. Y luego dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí está hablando del Espíritu Santo. ¿Y por qué dice los 7 espíritus? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de Jesucristo, versículo 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así que la gracia y la paz vienen de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y del Espíritu Santo y de Jesucristo, el testigo fiel. Los 3 están mencionados allí en la salutación inicial. Pero un punto muy interesante es que a Dios Padre se le llama el que es. No dice el que llegó a ser, sino el que es. Siempre ha sido. No tuvo comienzo ni tendrá fin. Es, era y ha de venir. Y lo interesante es que se dice que el Padre es el que ha de venir. Ustedes dicen, pero el que va a venir es Cristo. Cada vez que ha habido una manifestación gloriosa de Dios en la tierra, por ejemplo, en la promulgación de la ley, el Padre y el Hijo estaban lado a lado para promulgar esa ley. Y cuando Jesucristo venga en las nubes del cielo, va a venir en la gloria de su Padre, acompañado de todos los santos ángeles. El Padre también va a venir a darnos la bienvenida. No viene solo, viene acompañado. El Espíritu Santo se le llama los 7 espíritus que están delante de su trono. En Apocalipsis capítulo 4 se nos presenta una visión de ese Dios Padre que está sentado en el trono. Dice, comenzando en el versículo 1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono, un gran trono establecido en el cielo, y en el trono había uno sentado. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a la piedra de jaspe, de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
No confundan estas 7 lámparas de fuego que están delante del trono en el cielo con los 7 candeleros que vimos anoche, en medio de los cuales Jesús se paseaba en la visión. Los 7 candeleros no están en el cielo, sino en la tierra, porque representan las 7 iglesias. Pero delante del trono había 7 lámparas de fuego que ardían en fuego. Y se dice que esas 7 lámparas de fuego son los 7 espíritus de Dios. El número 7 en la Biblia tiene un significado muy especial. Usted encuentra en el libro de Apocalipsis que hay 7 secuencias de 7. Repito, hay 7 secuencias de 7. La primera aparte de eso, hay muchas otras menciones del número 7 en el libro de Apocalipsis. Pero hay 7 secuencias de 7 cada secuencia. La primera secuencia son las 7 iglesias. De esa vamos a estudiar en esta hora. Y después de las 7 iglesias hay 7 sellos. Después de los 7 sellos hay 7 trompetas. Después de las 7 trompetas hay 7 ángeles. En relación con las trompetas se mencionan 7 ángeles también, cada uno suena una trompeta. Pero también hay 7 ángeles mencionados en Apocalipsis capítulo 14. Hay 3 que ya nosotros los conocemos, pero hay otros más. En total son 7. Y luego hay 7 plagas postreras. Y si hay 7 plagas postreras, hay 7 plagas primeras. Así que hay 7 secuencias de 7. Pero la primera mención del número 7 en la Biblia, en el Apocalipsis, es con referencia a los 7 espíritus de Dios. La naturaleza del Espíritu Santo, nos dice la mensajera del Señor, es un misterio. No hacemos bien en tratar de investigar su naturaleza. Ella dice que hablar de la naturaleza del Espíritu Santo es meterse en un terreno sumamente solemne y que no debiéramos hablar livianamente de la naturaleza del Espíritu Santo. Es más, ella dice que es un misterio y que en ese tema el silencio es oro. O sea, conviene más callarse que hablar sobre la naturaleza del Espíritu Santo. El diablo quiere que nosotros nos metamos en ese tema y últimamente ha estado corriendo a nivel mundial en la iglesia adventista el tema sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Que si es persona, que si no es persona, que si es solo una influencia, que si en el cielo solamente son 2 o si en realidad hay 3. Y usted lo va a ver en todas partes. A mí que me toca viajar literalmente por decenas de países cada año, no hay lugar donde yo vaya que no se acerque a algún hermano o algún grupo de hermanos con ese tema sobre el Espíritu Santo. Y ahora están queriendo decir que la iglesia ha cambiado las doctrinas, que la doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo es pagana, etcétera, etcétera. El apóstol Juan envió saludos de parte del Padre, del Hijo y de los 7 espíritus de Dios. Él menciona los 3. Pero el hecho de que se mencionen 7 espíritus da la impresión como que el Espíritu Santo no fuera una persona. Yo no voy a entrar a discutir este tema, porque sigo el consejo y donde quiera que voy, los hermanos me preguntan sobre este tema, les digo, la mensajera del Señor dice que en este tema el guardar silencio vale oro.
Así que es mejor no entrar en controversias con respecto a esto. Sin embargo, quiero hablar de los 7 espíritus de Dios, o por lo menos mencionarlo porque la Biblia lo menciona. Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29 y en el versículo 29, Deuteronomio 29, versículo 29 declara: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que hay cosas secretas que pertenecen a Jehová. Y en esas cosas secretas no debemos tratar de entrar nosotros. Y una de esas cosas secretas que no ha sido revelada es la naturaleza del Espíritu Santo. Pero las cosas reveladas sí son para nosotros. Y como Dios revela que delante del trono Juan vio en forma simbólica 7 lámparas de fuego que ardían continuamente, y él dijo que son los 7 espíritus de Dios. Y cuando escribió el libro de Apocalipsis, envió saludos y gracia y paz de parte de Dios Padre y de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo, el testigo fiel. Los mencionó por aparte a los 3. Alguna razón él tiene para hacerlo así. Así que veamos por qué se habla de los 7 espíritus de Dios. El número 7 en la Biblia representa plenitud, algo completado, algo total. Representa también perfección. Completeness and perfection. Las dos cosas. Por eso la Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el 7º día, y en él completó la obra que había hecho. Vamos a leerlo en Génesis, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, o completó Dios en el 7º día la obra que hizo. Y reposó el 7º día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La primera vez que aparece el número 7 en la Biblia tiene que ver con algo completado, con algo terminado, con algo acabado. Dios completó la obra de la creación en el 7º día, bendijo el sábado y lo santificó. Así que el número 7 nos habla de algo total, de algo completo. Pero también nos habla de la perfección, la obra perfecta de Dios. Y eso está en el versículo anterior, en el 31 del capítulo 1. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º, y entonces fueron acabados los cielos y la tierra en el día 7º. Así que esa obra perfecta de Dios en la creación se completa, esa perfección, con el 7º día. El número 7 es símbolo de perfección a lo largo de toda la Biblia. En el libro de Ezequiel se hace del sábado el símbolo de esa perfección, de esa santidad que los hijos de Dios pueden adquirir mediante la obra del Espíritu Santo. Dice Ezequiel capítulo 20 y versículo 12: les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Así que la santificación, que es la obra de la perfección del carácter en el ser humano, está comparada con el 7º día, y se nos dice que el sábado es un símbolo de esa obra perfecta que Dios quiere hacer en nosotros. Y esa es la obra del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que produce en nosotros santificación. Y ese es uno de los requisitos para poder ver al Señor cuando Él venga. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los hebreos: buscad la paz y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá a Dios. Para poder ver al Señor cara a cara, tenemos que tener santidad. Y esa santidad la da el Espíritu Santo. No la podemos adquirir por nosotros mismos. Es una obra de Dios. Y nosotros tenemos que cooperar con Dios para alcanzar esa santidad en nuestra vida. Esa obra del Espíritu Santo es en armonía con la obra de Cristo en el santuario celestial y con la obra del Padre en el santuario. El Padre se sienta en el trono, Cristo intercede y el Espíritu Santo hace la obra en la tierra para que aquellos que han de ser santificados puedan lograr esa santidad a través del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Eso lo vamos a ver un poquito más al llegar esta tarde a ver los 7 sellos, porque el 7º sello es el sello de la perfección, es el sello de la obra acabada. Pero cada sello indica una obra hecha en ese período y tiene que ver con el sellamiento del pueblo de Dios. Entonces los 7 espíritus de Dios es la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llaman esos 7 espíritus de Dios? ¿Sí? Amén. El hermano acaba de citar un pasaje en el Antiguo Testamento donde se menciona los 7 espíritus de Dios por nombre. Y vamos a leerlo. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 11. Muy bien. Vamos a leer Isaías capítulo 11 para leer los 7 espíritus de Dios. Hablando acerca del nacimiento del Mesías. Es una profecía sobre Cristo. Dice en el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre del rey David. Un vástago retoñará de sus raíces. Cristo vino de la descendencia del rey David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus se mencionan allí? A ver, ¿cuáles son? Dice sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. ¿Son 6 o son 7? ¿Y dónde está el 7º? El primero. El espíritu de Jehová. La palabra Jehová, Yahvé, quiere decir el que es. También se podría traducir como el espíritu del viviente, porque Jehová es el que existe, el que vive, el que es, espíritu de vida. Podría ser la traducción de espíritu de Jehová, porque el nombre Jehová o Yahvé significa yo soy el que soy. Y eso lo podemos leer en Éxodo en el capítulo 3.
Éxodo capítulo 3. Dice allí en el versículo 13 de Éxodo 3. Moisés le dijo a Dios: he aquí que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo así: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y aquí bajo o al lado del nombre Jehová tiene una letrita, un numerito en mi Biblia, el número 1, y al pie de la página dice: el nombre Jehová representa el nombre divino, y luego trae 4 letras: Y, H, W, H o WH. 4 letras que no se pueden pronunciar porque no tienen vocales. Y, H, W, H. Se pronuncia Yahvé o Yahweh, Yahvé, Yahweh o Yahweh. Y aquí se relaciona con el verbo hayah, yo soy. Hayah quiere decir yo soy. Hayah, y de ahí viene Yahweh, el que es, el que existe, el que tiene vida, el que siempre ha sido. Por eso, cuando se presenta a Dios Padre en el libro de Apocalipsis, dice: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Ese es Dios Padre. El eterno se traduce en algunas Biblias. El que siempre ha existido. El yo soy, el que es. Ahora es interesante porque Jesucristo también comparte el mismo nombre y el mismo título. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí el que está hablando es Jesucristo. Porque en el versículo 11 dice que la voz del que hablaba le dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y en el versículo 17 dice: cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermano, lo importante de este término, de este título de Dios, es que siempre ha existido y que vive para siempre. Y aunque estuvo muerto, dice Cristo, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. El que soy, el que era y el que vendrá. Notaron que el mismo título que se le aplica a Dios Padre, también se le aplica ¿a quién? A Jesucristo. Podríamos resumir ese título simplemente con el nombre Yahvé o Yahweh. Él es el gran yo soy, el eterno, el que existe, el que tiene vida en sí mismo. No deriva su vida de nadie. Siempre ha existido porque es el Todopoderoso. Él es Dios. Y por eso el nombre de Dios Padre lo comparte también Jesucristo. Si van al libro de Éxodo, en el capítulo
23, Éxodo capítulo 23. Aquí el que está hablando es Dios el Padre. Y él dice en el versículo 20, Éxodo 23, 20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, que yo te he preparado. Noten que ángel, por lo menos en mi versión, está con letra mayúscula. No es cualquier ángel. Aquí se aplica a Jesucristo. ¿Y por qué se le llama a Jesucristo el ángel? A nosotros anoche estudiamos que la palabra ángel quiere decir mensajero, enviado. Y Jesucristo es ese mensajero, ese enviado de parte del Padre a esta tierra. Por eso cuando Él fue a sacar al pueblo de Israel, es el ángel de Jehová el que conduce al pueblo de Israel. Ese es Jesucristo. Y el Padre le dice a Moisés, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Mantengan un momentito allí abierto en Éxodo 23, pero vamos a ver quién era el que iba al frente del pueblo de Israel, el que los guiaba, el que estaba con ellos, el que les daba a beber agua de la roca, el que le mandaba el maná del cielo. En el mismo libro de Éxodo, vamos a ver quién era en el capítulo 17 el que les dio a beber agua de la roca. Éxodo 17. El pueblo tuvo sed y clamaron a Jehová. Y le dijo Dios a Moisés, pasa delante de este pueblo, toma a los ancianos de Israel, toma también en tu mano una vara, tu vara con que golpeaste el río, y ve. Versículo 6. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí el que les da a beber agua de la roca es Jehová. En el versículo 1 y en el versículo 4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová, ¿qué hago con este pueblo? Y Jehová le dijo, ponte delante, con tu vara golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así. Quien les dio a beber agua de la roca, de la peña de Horeb, fue Jehová. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. A ver quién era ese ángel que los guiaba en la nube, que los guiaba en el desierto, que los hizo cruzar el mar rojo en seco y que les dio a beber agua de la roca. Primera de Corintios, capítulo 10. Comenzando con el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar, pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. ¿Quién era esa roca? ¿Quién era el que los
guiaba en el desierto en la nube, el que les dio agua a beber de la roca, ¿quién era? Cristo es esa roca, Él es el Jehová. Ahora si volvamos a Éxodo 23, ya vemos que el ángel es Cristo, el que los guiaba en el camino. Dice el versículo 20 de Éxodo 23, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El Padre dice que el nombre de él está en su Hijo. Mi nombre está en él. Aquí se le llama el ángel. El ángel quiere decir el mensajero. El ángel es el mediador entre Dios y los hombres. Y en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, dice, Malaquías 3:1. Por cierto, ángel en hebreo se dice malak. Y el nombre Malaquí quiere decir mi ángel. Y Malaquías se dice en hebreo Malaquí ya. Ya, Malaquí ya o ya. Y-H. Malak es ángel. Malaquí es mi ángel o mi mensajero. Y Malaquías quiere decir mi mensajero es Jehová. Y miren lo que dice el versículo 1. He aquí yo envío Malaquí, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbditamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí está hablando de una venida del ángel del pacto a su templo. Y dice que se va a sentar para purificar el oro y la plata, para limpiar a los hijos de Leví, afinarlos, limpiarlos, purificarlos. Malaquías dijo que el ángel del pacto vendría a su templo. El profeta Daniel vio cuando Jesucristo venía al templo celestial y se acercó hasta el anciano de días que estaba sentado sobre el trono. Y Juan vio la misma escena en Apocalipsis capítulo 4 y 5, y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Esa venida de Cristo, del ángel del pacto a su templo para purificar, para limpiar la tribu de Leví. Esta tarde vamos a ver en qué consiste esa venida de Cristo al templo súbditamente y quién podrá soportar el día de su venida. Entonces, hemos visto que Cristo es el ángel del pacto. Y recuerden, por favor, la palabra ángel quiere decir mensajero, malak, mensajero. Malaquí, mi mensajero. No estamos hablando de un ser creado. A los ángeles también se llaman ángeles porque son enviados, mensajeros, pero esos son seres creados por Cristo. Él es el creador de todo lo que existe. Él nunca fue creado, Él tiene vida en sí mismo. No tuvo comienzo ni tendrá fin, porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Eterno. Él comparte su nombre con el Padre. El nombre de Dios está en Él. Todo lo que Dios es, eso es Cristo. ¿Está claro eso?
aunque se le llame el ángel en la Biblia, no está hablando de un ángel creado, está hablando del gran mensajero, el intercesor entre Dios y los hombres desde toda la eternidad, Jesucristo, sin comienzo y sin fin. Pero resulta que el mismo nombre se le aplica al Espíritu Santo, Jehová. Y ya lo vimos en Isaías 11:1. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Sobre él descansará el Espíritu de Jehová. Así lo leímos en Isaías capítulo 11. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Así que los 7 espíritus de Dios son una descripción del carácter del Espíritu Santo, de la perfección del Espíritu Santo, de la eternidad del Espíritu Santo. Es eterno. Y el mismo nombre que se le da a Dios Padre es el mismo nombre que se le da a Jesucristo y es el mismo nombre que se le da al Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Por eso sabemos que son coeternos, no tienen comienzo ni tendrán fin. Y todo esto que hemos hablado es sin tocar la naturaleza del Espíritu Santo. No hemos tocado cuál es su naturaleza, de qué está hecho el Espíritu Santo. La Biblia solamente nos dice que Dios es espíritu. No estamos hablando si Él tiene cuerpo o no tiene cuerpo, si tiene una naturaleza física o no lo tiene. Solamente hemos leído lo que la Biblia dice sobre el Espíritu de Jehová. Y esos 7 espíritus son características del carácter de Dios. Bien, habiendo visto esto, entonces llegó el momento de que vayamos al mensaje que Cristo da por medio del Espíritu Santo. Y es interesante porque ayer nosotros hablamos de que la revelación de Jesucristo viene del Padre a Cristo, de Cristo al ángel, del ángel a Juan, de Juan a las iglesias. Pero resulta que cuando Cristo comienza a dar el mensaje, y lo vamos a ver ahora, cada vez que Él termina de hablar a una de las 7 iglesias, Él termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero resulta que el que habla es Cristo, porque así se presenta. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Pero al terminar en el versículo 7 el mensaje a Éfeso, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿quién lo está diciendo? ¿Cristo o el Espíritu? ¿Quién de los dos? Y entonces, ¿por qué Juan en el capítulo 1 dijo paz y gracia del Padre y de Jesucristo, el testigo fiel, y de los 7 espíritus que están delante del trono? Es una unidad perfecta. No podemos separar la obra de Cristo de la obra del Espíritu Santo. Van juntas, se complementan. Y la una no existe sin la otra. Es imposible que nosotros hablemos de la obra de Cristo sin hablar de la obra del Espíritu Santo, porque una no estaría completa sin la otra. Y es imposible que hablemos de la obra de Cristo sin la obra de Dios el Padre. Las tres, los tres, a ver, ¿qué expresión pondríamos? Sí, es una unidad, pero estoy buscando las 3 obras que se hacen
en favor de la salvación del ser humano son indispensables. La obra del Padre es indispensable, la obra del Hijo es indispensable, pero ninguna de las dos serviría sin la obra del Espíritu Santo. O sea, las tres son indispensables para nosotros y no podemos prescindir de ninguna de las tres. Son necesarias. Vamos entonces a ver el mensaje a las 7 iglesias. Y les mencionaba anoche que tenemos un libro que los hermanos de allá de Palma de Mallorca prepararon sobre el estudio del libro de Apocalipsis. Y ellos tienen, el grupo de estudio, un resumen aquí del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Antes de que leamos este mensaje para cada una de las 7 iglesias, quiero decirles lo siguiente. En primer lugar, las 7 iglesias eran 7 congregaciones literales que existían en Asia. Apocalipsis 1:11 escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que el primer punto es que esas 7 iglesias son 7 congregaciones literales que existían en la época de Juan en Asia. Por cierto, las 7 iglesias no fueron fundadas, no fueron iniciadas por el apóstol Juan. Las 7 fueron fundadas por el apóstol Pablo. Él fue el fundador de esas 7 iglesias. Pero ahora Jesús les manda un mensaje a esas 7 iglesias. Y por cierto, no son las únicas iglesias que había en Asia. En la provincia romana de Asia hay por lo menos mencionadas 13 iglesias por nombre en la Biblia que estaban en Asia, en esa misma provincia. Pero el Señor Jesús escogió escribir a través de Juan a 7 de esas iglesias. Posiblemente había muchas más, pero hay 13 mencionadas por nombre en Asia. ¿Por qué Él escogió estas 7? Bueno, porque tenía un mensaje para cada una de esas 7. Por lo tanto, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias que están en Asia tenía una aplicación inicial para esas congregaciones. Cuando ellos recibieron el mensaje, se dieron cuenta que era un mensaje directo para ellos. Se aplicaba directamente a la vida, a la experiencia de esa congregación local que estaba en Asia. Segundo punto. Jesús escogió esas 7 iglesias porque tenían ciertas características que eran peculiares, eran especiales. El nombre de esas 7 iglesias era significativo, porque su nombre describía su condición espiritual. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de los 144,000 sellados por 12 tribus y estudiamos los nombres de los 12 hijos de Jacob y cómo cada nombre tenía un significado que tenía que ver con el carácter? ¿Se acuerdan de Jacob, por ejemplo, que su nombre significaba embustero, mentiroso, suplantador? Y era la experiencia de Jacob. Eso es lo que él era. Pero por la gracia de Dios fue transformado por el poder de Cristo y se le dio un nuevo nombre, Israel, que quiere decir vencedor. De igual manera, los nombres de las 7 iglesias, por eso Jesús escogió esas 7, eran significativos de su experiencia espiritual. Tercer punto de las 7 iglesias. Esas 7 iglesias, la experiencia por la cual ellos estaban viviendo o pasando, era una experiencia simbólica o
tenía una aplicación a 7 períodos en la historia de la iglesia cristiana. Repito, cada una de las 7 iglesias representaba un período en la historia de la iglesia cristiana, y lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Van 3 puntos. Los que lo están anotando, ténganlos en claro. El primero eran 7 congregaciones locales y el mensaje se aplicaba especialmente a esas iglesias según su circunstancia personal o de cada una de esas iglesias. El segundo punto eran que los nombres de esas iglesias eran significativos de su experiencia. El tercero, la experiencia de esas iglesias era representativa o simbólica de 7 períodos en la historia de la iglesia cristiana, que van desde la época de Juan hasta la venida de Cristo. 7 iglesias, 7 períodos de la historia del cristianismo. Punto número 4. La experiencia de esas 7 iglesias representa la experiencia de todo el mundo cristiano, de todos los cristianos. Tú y yo estamos representados por la experiencia de unas 7 iglesias. Puede ser que tú estés representado por Éfeso. Y cuando tú leas las características vas a decir, este soy yo. Porque es una iglesia que perdió su primer amor y que necesita volver a revivir espiritualmente. Quizás esa sea tu experiencia espiritual. Hay otra iglesia que tiene mucho amor, Filadelfia. Hay otra iglesia que ha caído en apostasía, Tiatira. Hay otra iglesia que tiene una experiencia mezclada. Sirve a Dios por un lado, pero tiene como una doble personalidad. Por otro lado, ha permitido que el error y el engaño entre en su vida. Y esas 7 iglesias describen la experiencia de todo el mundo cristiano. Cada uno de los que estamos aquí podemos identificarnos con una de esas 7. Y un quinto punto. Esas 7 iglesias también pueden representar 7 etapas en la vida de todo cristiano. Ahora sí, los 7 mensajes se aplican a ti y a mí. Y usted dice, pero pastor, si usted dijo que uno de esos, sí, uno de esos puede ser tu condición en este momento. Pero puede ser que hace unos años atrás estabas representado por otra condición. Porque tu vida no es estática, va cambiando. Y tu experiencia con el Señor va cambiando. Entonces, cada una de esas iglesias puede representar una etapa en tu vida cristiana. Y hay una progresión. La Odisea, por otra parte, es la última de las 7 iglesias, representa nuestro periodo actual y representa la situación mayoritaria del pueblo que había de vivir en esta época, justo antes de la venida del Señor. Y la condición de la Odisea, pues es una que tenemos que estudiar más a fondo, porque representa la condición del pueblo adventista en estos días finales. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a ver entonces cómo estas iglesias cumplen estas características que hemos acabado de mencionar. Y aquí, en este libro que les vamos a dar copias a aquellos que los quieran, se da un resumen de estas 7 iglesias. Se dice primero las cosas positivas de esa iglesia, y acuérdate que puede referirse a tu vida, o puede referirse a tu iglesia a la cual tú asistes.
cosas positivas de la experiencia de esa iglesia, también las cosas negativas de esa experiencia. Luego, la advertencia que le hace el Señor Jesús a cada una de esas iglesias, y también cuál será la consecuencia de no escuchar o no prestar atención a la advertencia, al consejo, al mensaje que Jesús le manda a esa iglesia. Y en este caso puede ser tú, de quien el Señor está hablando según tu condición espiritual. Pero también termina dando una promesa para aquellos que obedecen el mensaje. Así que vuelvo a mencionar, para cada iglesia, primero Jesús se presenta de una manera distinta. Por ejemplo, para la iglesia de Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas y se pasea en medio de los candeleros. Para la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Para la iglesia de Pérgamo se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Y saben, la manera como Jesús se presenta a cada una de esas iglesias es muy particular, porque tiene que ver directamente con la experiencia o la situación de esa iglesia y lo que esa iglesia necesita. Jesús se presenta a esa iglesia como el que puede suplir la necesidad de esa iglesia. A Tiatira se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce y el que escudriña la mente y el corazón. A Sardis se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano. A Filadelfia se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Y a la Odisea se presenta como el amén, como el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. 7 descripciones de Cristo, pero para cada iglesia se presenta de una manera peculiar. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, lo positivo de cada una de esas 7 iglesias. Lo tercero, lo negativo de cada una de esas iglesias. Y lo cuarto, el mensaje, la advertencia, el consejo para esa iglesia de parte de Cristo. Y lo quinto, la consecuencia de no escuchar el mensaje. ¿Qué le va a pasar si no hace caso al mensaje de Cristo? Y en realidad me salté una porque son 7 las cosas. A ver, vuelvo a comenzar. Lo primero, cómo Jesús se presenta. Lo número 2, esa es la que me había salteado, la experiencia de esa iglesia, las características de esa iglesia, su nombre, su descripción. Eso es lo que me faltaba. El nombre de la iglesia, su significado, su característica, lo que la identifica. Ok, repito, lo primero, cómo Jesús se presenta a esa iglesia. Número 2, las características de esa iglesia según su nombre, su significado. Número 3, las cosas positivas de esa iglesia. Número 4, las cosas negativas de esa iglesia. Número 5, el consejo de Jesús para esa iglesia. Número 6, las consecuencias de desatender el consejo. Y número 7, la promesa, la bendición que viene si prestamos atención al consejo que Jesús manda a esa iglesia.